Buenos días a todos. Muchas gracias por su interés en esta interesante sesión, que es algo muy importante, muy relevante en pacientes que no pueden utilizar la integridad del tubo digestivo. Estos pacientes que necesitan ser alimentados por un estoma localizado en el estómago. Y para ello hemos decidido invitar a la maestra en ciencias Jimena Fuentes Servín, que tiene mucha experiencia en estos pacientes. Ella nos va a compartir toda su experiencia. También tiene una importante práctica en la docencia, entonces seguramente todos los conceptos van a quedar muy claros y bueno, nos van a facilitar un poco más el entendimiento del manejo de este método de alimentación para muchos pacientes que tienen esta alteración de la continuidad del tubo digestivo. A continuación nos va a presentar su hoja curricular Aranza. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctora. Muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña la maestra en ciencias Jimena Fuentes Servín, quien estudió la licenciatura en nutrición humana en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, hizo la maestría en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó un diplomado en nutrición clínica enteral y parenteral en el Hospital Regional Adolfo López Mateos. Hizo la certificación en nutrición clínica y metabolismo en la ESPEN y fue docente en la Facultad de Enfermería y Escuela de Dietética y Nutrición, además en la Universidad del Valle de México. Y actualmente es profesor de la asignatura A en la Facultad de Enfermería en la UNAM. Muy buenos días. Es un gusto para mí el día de hoy poder compartir este tema de gastrostomía en esta serie de conferencias de actualización en nutrición. Para empezar, declaro no tener conflicto de interés en esta presentación y les comento el contenido. Vamos a tener una breve introducción del soporte nutricional enfocado a qué es desnutrición y qué es la nutrición enteral. Y vamos a enfocarnos a la parte de gastrostomía. En este aspecto, conocer cuál es la definición, cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones, los tipos, las complicaciones, el tipo de dieta y tipo de infusión que se pueden administrar mediante este acceso, los cuidados que se deben de tener en la gastrostomía y en qué momento considerar su retiro. Y por último, unas breves conclusiones. Para empezar, quisiera mencionar este tema o este concepto de malnutrición. En inglés, muy conocido y que lo han visto seguramente un montón de veces, malnutrition, que es este desequilibrio que existe entre la ingesta y el gasto de las personas. Principalmente me estoy enfocando en esta parte de la desnutrición, en donde el gasto es mucho mayor que la ingesta. Y propiamente vamos a encontrar este término de desnutrición como esta falta en la ingestión o asimilación de nutrimentos que va a alterar, por supuesto, la composición corporal y va a disminuir las funciones físicas y mentales y por lo tanto va a dar un peor resultado en el transcurso de la enfermedad. En ese sentido, la inflamación juega un papel importante en el proceso de desnutrición. En el siguiente diagrama quisiera mencionarles cómo los pacientes que ya se identifican en riesgo, el tener un proceso de inflamación presente va a estar relacionada con la desnutrición, ¿no? En este aspecto, pues vemos como ejemplo aquellos pacientes que pueden tener un grado de inflamación leve a moderado y que en conjunto con una enfermedad crónica, pues va a tener peores desenlaces. Por supuesto, también tenemos el otro lado en donde tenemos que si los pacientes tienen francamente una respuesta inflamatoria marcada y que aparte se conjunta con una enfermedad o una lesión aguda. Tenemos varios ejemplos, varias patologías que pueden representar ambas esferas. Mencionarles también que
la desnutrición va a traer consecuencias muy grandes en muchos aspectos, desde la parte del retraso de cicatrización de heridas, mayor estancias hospitalarias, mayor mortalidad, peor evolución clínica, hasta en los niños como retraso en el crecimiento y desarrollo. Y muy importante, quisiera enfocar en ese aspecto, cómo también está relacionada a una menor calidad de vida. Y lo menciono mucho aquí, o le doy este highlight importante, porque en nuestro tipo de soporte que vamos a ver, pues está muy relacionada, muy enfocada también a la calidad de vida que puedan tener nuestros pacientes. ¿Cómo se diagnostica la desnutrición? Pues ya tenemos este consenso, estos criterios GLIM, que mediante el primer paso, este cribado, y el segundo paso, hacer un diagnóstico mediante criterios fenotípicos y mediante criterios etiológicos, en tener uno respectivamente, uno de cada uno respectivamente, pues se puede dar el diagnóstico de desnutrición. Por supuesto que también es importante mencionar pues el apellido de la desnutrición, ¿no? Y conocer efectivamente la severidad que puede tener. También el diagnóstico puede estar de acuerdo a la etiología, como lo mencionamos al inicio, y pues se clasifica de la manera en cómo está relacionado con el proceso inflamatorio. Ahora, una vez que nosotros reconocemos que tenemos pacientes, y me enfoco mucho a la parte de desnutrición porque principalmente todos nuestros pacientes hospitalizados presentan algún grado de desnutrición, pues inclusive aquellos pacientes que tuvieran algún desbalance como sobrepeso u obesidad, tienen desnutrición, pues ¿cómo se les tiene que dar este plan nutricional, no? Inicialmente, lo ideal es que en la admisión se les pueda hacer un tamizaje a los pacientes. Desafortunadamente no en todos los hospitales se hace esto de manera rutinaria, sino que cuando se da la interconsulta es cuando realmente se hace el tamizaje a los pacientes. Y ya una vez que identificamos que el paciente francamente está en riesgo, tenemos que hacer la evaluación del estado nutricional. En ese sentido, tenemos que desarrollar un plan de cuidados nutricionales y de esa manera implementarlo de manera oportuna. Tenemos que hacer el monitoreo del paciente en todo momento y mediante ese monitoreo, considerar la reevaluación del paciente y de nuestro plan que hubiéramos propuesto en ese momento, ¿no? Creo que este diagrama ejemplifica muy bien cómo es el dinamismo de los pacientes y cómo no nos podemos quedar con la primera evaluación, ¿no? Sino que es progresivo. También en esta parte se deriva que dentro del monitoreo del paciente puede haber revisar la atención hospitalaria continua, y si ya no es necesario, realizar una planificación del alta y continuar este proceso a lo mejor desde casa, o también mediante este monitoreo, ver si se lograron las metas logradas y dar por terminado la terapia, ¿no? Entonces, les enseño este diagrama porque inclusive en los pacientes que vamos a ver con gastrostomía, pues todos tienen que seguir la misma línea. Ahora, una vez que dentro de ese programa, nosotros tenemos que saber cuál va a ser la ruta de administración de nuestro soporte, ¿no? Ya evaluamos al paciente, ya decidimos que es candidato al soporte nutricional. Ahora tendremos que evaluar si tiene alguna contraindicación para nutrición enteral. Si así lo tiene, pues nos vamos directo a una nutrición parenteral. Pero si no, tendremos que continuar la línea o el diagrama hacia la nutrición enteral. En ese aspecto, revisar propiamente cómo está la función gastrointestinal, si no está comprometida. Si está comprometida, se tendrá que evaluar con una fórmula o dar tratamiento con una fórmula especializada. Si no está comprometida, se puede dar una fórmula estándar. Y tenemos que evaluar en todo momento la tolerancia para ver si vamos a seguir la progresión o no hacia la vía oral.
De manera también muy general, puesto no es el tema, pero nos da esta introducción, quisiera mencionarles qué es la nutrición enteral. Si nosotros lo buscamos por definición, encontramos que es un tipo de soporte nutricional que se administra a través del tubo digestivo o cualquier vía que está conectada al sistema gastrointestinal y incluye la parte de la alimentación oral, los suplementos orales y la alimentación por sonda, que es justamente hacia donde vamos nosotros. Pero me gusta esta definición porque eh, nos permite ver y visualizar que no es solamente la nutrición por sonda, sino que podemos tener dentro de la nutrición enteral de los diferentes, de las diferentes vías. También, de acuerdo a las guías de nutrición enteral, mencionarles que es este apoyo nutricional que implica el uso de alimentos dietéticos para fines médicos especiales, independientemente de la vía de aplicación. Por último, quisiera mencionarles que en estas guías ESPEN un poco más nuevas del 2017 de definiciones y terminología, menciona el término de lo que es una alimentación por sonda enteral y justo nos habla que es la terapia nutricional que se administra a través de la sonda o estoma en el tracto intestinal distal a la cavidad bucal. Entonces tenemos pues varias definiciones que nos ayudan a dar como el global de todo este concepto que es la nutrición enteral. Por otro lado, tenemos que visualizar cómo se ha dado esta parte específicamente de la evaluación de la nutrición enteral, pero enfocándonos mucho más en la parte de la gastrostomía. Si vemos desde el inicio, antes de Cristo, pues cómo la alimentación básicamente se daba mediante, o los primeros intentos mediante enemas rectales de diferentes infusiones de diferentes sustratos y de cómo fue evolucionando hasta en 1837 considerar la primera gastrostomía en perritos con fines de alimentación. Años posteriores, en 1849, se intenta dar esta primera gastrostomía en humanos, la cual no fue exitosa, y fue hasta 1876 en donde se da esta primera gastrostomía ya de forma exitosa en humanos. Y vean cómo eh, pasaron los años hasta 1894 en donde se estandarizó ya la técnica de endoscopia, de gastrostomía, perdón. Y en 1980, como ya se describe la primera colocación de forma endoscópica, que es la que más se utiliza en estos tiempos, de manera más rutinaria, de sonda de gastrostomía. Ahora, em, tenemos que decir entonces cuál sería la indicación de la nutrición enteral. De manera muy general, quisiera mencionarles que justamente se indica cuando se necesita mantener o mejorar el estado nutricional en diferentes pacientes que estén en riesgo o con estado de desnutrición, francamente, cuando la ingestión es inadecuada, por lo menos vía oral mayor a 7 días, cuando no se puede también tener esta ingestión oral y menciona mayor al 60% de los requerimientos durante más de 10 días. Y por supuesto, algo muy importante, que el tracto gastrointestinal esté funcional, puesto que ahí va nuestra terapia. Y muy importante, y creo que con mayor énfasis y highlight en la parte de gastrostomía, que los pacientes acepten el tratamiento. Son muchas patologías en las cuales se pueden dar indicaciones mucho más específicas y que, bueno, mediante las guías o en artículos de revisión y de consenso se pueden hacer muchísimo más específicas. Ahora, quisiera mencionarles cómo este diagrama de rutas de acceso enteral. Tenemos ya las conocidas, las rutas a través de la nariz, o también se pueden dar de la forma alternativamente de vía oral, que son las nasoenterales. Tenemos la vía oral, como lo mencionó en la definición. Quiero mencionar que en la parte de las ondas es corto plazo, es menor de 4 semanas, pero tenemos todas las opciones de gastrostomía, ¿no? Tenemos una amplia gama en donde cada una de ellas se puede dar de forma ya sea percutánea, radiológica, o endoscópica, perdón. Y también de forma
quirúrgicamente. Algo muy importante de mencionar aquí es que de forma general se consideran este tipo de terapias de gastrostomía como terapias que van a largo plazo, es decir, mayor a 4 semanas. Aquí, en este recuadro les pongo que largo plazo está considerado para mayor a 6 semanas y les pongo este asterisco. Esto es porque las nuevas guías de ESPEN de nutrición enteral en casa menciona justo que el tiempo, que podría ser corto tiempo, estaría establecido hasta las 4, 6 semanas y que mayor a 6 semanas ya estamos considerando como largo plazo. Entonces, para que consideren esa ventana de tiempo en cuanto a lo que mencionan las guías ya para en casa, a lo que se menciona de forma general en las indicaciones de nutrición enteral. Ahora, ¿qué es una gastrostomía? Pues es la creación de una abertura externa de forma artificial directamente al estómago para justamente el apoyo nutricional principalmente, pero también que se puede dar para descomprimir toda la parte gastrointestinal. De hecho, también en algunas literaturas van a encontrar que se puede también para proponer como administración de medicamentos. Entonces, vaya, la función principal, por supuesto, es para el apoyo nutricional. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la supervivencia, principalmente. Preservar y mejorar el estado nutricional de los pacientes, mejorar el pronóstico que vayan a tener frente a cualquier enfermedad que estén atravesando y, por ende, también mejorar su calidad de vida. Al considerarse un tratamiento que es a largo plazo, tenemos que considerar que son pacientes que van a continuar unos buenos meses, un buen tiempo con este tipo de acceso, con este tipo de soporte y que la idea principal es justo que tengan muy buena, ya sea se puedan curar o si no, calidad de vida. Está indicado, justamente aquí pongo terapia de 4 semanas, pero ya mencionamos, la ESPEN lo menciona hasta 6, mayor a 6 semanas, para varias situaciones clínicas que se pudieran dar, como síndrome de Guillain-Barré, quemaduras graves, donde también aquí no somos ajenos, se puede también utilizar, si es posible, la vía mixta en su momento, pero cuando se van en casa pueden utilizar una sonda de gastrostomía, toda la parte de traumas faciales, ¿no? Principalmente porque se imposibilita la colocación de sondas naso-orogástricas, tumoraciones de cabeza y cuello, principalmente porque en muchas se hacen bultos en la parte de la tumoración, o hay crecimiento en algunas regiones, enfermedad esofágica, una muy común y muy vista en hospital, derivado a eventos cerebrovasculares que dan como consecuencia que los pacientes tengan disfagia y traumatismo cráneoencefálico también. Me tocó ver muchos en el hospital con estas condiciones y que incluso ya los neurocirujanos ya les ponían luego como su sonda de gastrostomía, ¿no? Porque están considerando el tiempo en el que se van a tardar en mejorar los pacientes, e incluso también en anorexia nerviosa. Pero también tenemos indicado para aquellas pacientes que van a tener el dispositivo de manera permanente y que por ende está relacionado a que puedan tener mejor calidad de vida. Básicamente la parte de las esclerosis, ¿no? O todas estas enfermedades que tienen daño en la parte o atrofia en la parte de algunos órganos importantes, fibrosis quística, esclerodermia, también en la parte de tumoraciones, tumores de cabeza y cuello y esofágicos que ya son avanzados y que a lo mejor en ese sentido propiamente no van a tener un desenlace hacia la curación y malformaciones orofaringeas. Ahora, como todo soporte, no, también tiene sus contraindicaciones. Las gastrostomías, bueno, las dividen en la parte absolutas y en relativas. De manera absoluta, pues que el estómago sea inaccesible por vía percutánea, en el caso particular de que sea la opción una gastrostomía
endoscópica percutánea, cuando tienen también gastrectomía total, ¿no? Que obviamente pues no hay estómago, cuando tengan alguna obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal, a menos que la intención también de la gastrostomía sea para descomprimir, peritonitis activa, coagulopatías que no son corregibles, isquemia intestinal, expectativas de vida muy corta, ¿no? A pesar de que dijimos que es un soporte que también ayuda a largo plazo y es para calidad de vida, pues también si no tiene, pues se vislumbra hacia dónde va el tratamiento, eh, no se puede utilizar. Obesidad mórbida, básicamente por la accesibilidad que se pueda tener para los procedimientos en estos pacientes. Varices gástricas, eh, sobre todo por el riesgo que hay si se intenta hacer una sonda con utilización del endoscopio. Enfermedad gástrica activa y, por supuesto, algo fundamental es pues la falta del consentimiento informado para el procedimiento por parte del paciente. En la parte de las relativas, hemorragia gastrointestinal reciente, inestabilidad hemodinámica, sin embargo, alguna literatura lo menciona que puede ser una contraindicación absoluta, considerando también que tendríamos que saber cuánto es el valor de la presión arterial media, incluso eh, justamente es una contraindicación para dar soporte nutricional de cualquier tipo cuando los pacientes tienen una presión arterial media menor a 65 miligramos de mercurio. Se puede considerar la parte o que estén con uso de vasopresores, dependiendo de qué tan bien estén estabilizados con ellos y básicamente por la cantidad o por el riesgo que hay en la parte de la derivación del flujo a la parte esplácnica, flujo sanguíneo. Dificultad para introducir el endoscopio por vía oral a algunos pacientes que puedan presentar ascitis, insuficiencia respiratoria, carcinomatosis peritoneal, también lo mencionan como alguna contraindicación que puede ser absoluta. Alteraciones anatómicas, en este caso a lo mejor tenemos una gastrectomía de forma parcial, neoplasias de orofaringe o esófago y el embarazo. ¿Qué se tendría que considerar para tomar la decisión de una gastrostomía? Pues varios aspectos, ¿no? Anatomía, la permeabilidad del tracto gastrointestinal, las cirugías previas que han tenido, la duración que va a tener o cómo tenemos proyectado el soporte nutricional y el tratamiento del paciente, tanto en la parte nutricional como en la evolución de la patología, la motilidad gastrointestinal, los riesgos potenciales que se pueden ocasionar, las comorbilidades preexistentes y los resultados esperados, ¿no? Nuestra proyección. Ahora, diferentes tipos de gastrostomía, diferentes formas. Tenemos la gastrostomía endoscópica percutánea, en donde a través del paso del endoscopio se puede dar a través de todo el tubo digestivo hasta llegar al estómago, teniendo esta lucecita por el endoscopio y que se pueda colocar la sonda de gastrostomía por diferentes técnicas. Cosa muy positiva de este tipo de opción, que es de bajo costo, es menos invasivo, generalmente no necesita anestesia. Por supuesto que necesita del consentimiento, cualquier procedimiento del consentimiento por parte del paciente. Se requiere, por supuesto, al igual que cualquier otro procedimiento, que haya una explicación de cómo se va a realizar, tanto de la parte del endoscopista como nosotros como servicio de apoyo nutricio, para también que el paciente acepte mucho mejor la terapia, ¿no? Me ha tocado ver pacientes en donde no se les ha explicado qué es, cómo es, cuáles van a ser los beneficios y se niegan a la terapia. Y cuando se les explica que va a tener o que la idea es para ayudarlos y que va a tener mejorías, pues ya en ese momento cambia muchísimo el chip y lo acepta. Se les da una dosis única profilaxis antibiótica, se puede identificar con puntos de referencia desde el inicio para evitar o ya tener
muy preciso dónde se va a colocar y tener en consideración que hay pacientes que pueden tener terapia antiplaquetaria o anticoagulante y que en esa parte el servicio médico pues va a tomar la decisión de cómo va a ser los procedimientos. Aquí quiero mencionarles igual en este recuadro con este asterisco, que las guías de ESPEN en nutrición en casa mencionan que es el dispositivo preferido, debería de ser la técnica de elección, una gastrostomía endoscópica percutánea. Y algo que también menciona mucho en las guías y hace un highlight muy importante es que en aquellos adultos en donde ya se hizo este procedimiento mediante el PEG, y que no tuvieron ninguna complicación en cómo se realizó el procedimiento, pueden comenzar con la nutrición enteral dentro de las primeras 2 a 4 horas posteriores al procedimiento. Lo dicen las guías ESPEN, lo menciona también la ASPEN, varios artículos, varias referencias, varios metoanálisis lo han evidenciado, pero que en la vida real, o por lo menos en los hospitales en los que he estado, no se aplica, ¿no? Todavía le tenemos los cirujanos, los endoscopistas, le tienen miedo a utilizar la sonda de gastrostomía relativamente pronto y prefieren esperar a que pasen las 24 horas para poder iniciar. Entonces, vaya, eso sería una buena idea o algo muy positivo que pudiéramos cambiar este aspecto, sobre todo para evitar más retrasos en el soporte nutricional, ¿no? Sobre todo porque hay pacientes que a lo mejor se han tardado, que la evolución ha sido, en cuanto a la nutrición, no han tenido buena tolerancia y que están esperando algún tipo de tratamiento o esta gastrostomía, pues evitar retrasos. Diferentes técnicas, está el de empujar sobre el alambre o el de tirar. Les pongo aquí en la imagen la diferencia visualmente entre una y otra. En la primera, la forma en cómo se agarra como si fuera un bucle, pues sí, un bucle diferente, y aquí solamente el alambre como de forma lineal, de cómo se puede realizar las diferentes técnicas. En esta imagen también les enseño justo esta parte de una gastrostomía endoscópica percutánea, pero por el método de gastroprexias, en donde se van identificando los puntos a través de cómo se visualizó la luz del endoscopio para poner la colocación de la sonda. Por supuesto que un endoscopista les puede platicar muchísimo mejor y con mucho más detalle cómo son cada uno de estos procedimientos. Sin embargo, considero importante conocerlos. También tenemos las gastrostomías que se ponen de forma radiológica, se pueden dar a través de fluoroscopía, por una TAC o una guía específica. Se puede realizar por vía transabdominal. Por supuesto, si no es posible una gastrostomía endoscópica percutánea, esta sería una de las opciones que justamente también menciona la ESPEN. Tenemos las gastrostomías quirúrgicas, que se dan principalmente cuando no es posible la colocación endoscópica. Ya lo mencionamos, la primera línea sería por endoscopía. Por ejemplo, cuando hay alguna obstrucción de algún tumor, pudiera ser o se pudiera considerar, ¿no? Igualmente, las guías mencionan que solamente se debería de tomar a consideración esta opción cuando no se puede de forma endoscópica. Y también tenemos la gastrostomía endoscópica asistida por la laparoscopía. Justamente, aprovechando que está el laparoscopio ahí, se puede utilizar para poner la sonda. Y tenemos algo conocido como la gastroyejunostomía endoscópica percutánea o una gastrostomía con extensión a yeyuno, en donde se utiliza la misma sonda de gastrostomía y se pone esta extensión, esta sonda extra, para llegar al yeyuno. Principalmente debe de pasar por el ligamento de Treis y está considerado para aquellos pacientes que de plano no tuvieron una buena tolerancia a la gastrostomía, que tuvieron náuseas, vómito o que incluso tuvieron residuos gástricos elevados.
o gastroparesias, pues es una opción, ¿no? Utilizando la misma vía de acceso, se pone este extra. En cuanto a las complicaciones, tenemos pues las que son mayores y las que son menores. En el caso de las mayores, tenemos neumonías por aspiración y que bueno, se puede a lo mejor corregir también en la posición que tenga el paciente. Muchas veces me ha tocado ver en casa que a los pacientes, sus familiares les colocan su nutrición y están totalmente acostados en forma vertical totalmente. Entonces, la importancia de también mencionarles que estén en posición semifowler estricto, ¿no? Sobre todo porque, pues pensando que de forma normal nosotros no nos alimentaríamos comiendo en la cama, nada más. Hemorragia también, síndrome de Burett Bumper, que sería justo como aquí en la imagen, en donde el botón interno se empieza a encarnar, perforación del intestino, fascitis necrosante o incluso ileo. En la consideración de menores, infección en la herida, fuga de la sonda hacia la cavidad abdominal, ¿no? Que se empieza a drenar contenido gástrico hacia la cavidad abdominal y que les puede irritar un montón. Fuga periestomal, obstrucción de la salida gástrica, peritonitis, granulomas o hernias. En cuanto al tipo de dietas enterales, nosotros, bueno, ustedes seguramente ya conocen que hay de diferentes opciones, desde las poliméricas, las especializadas, las semielementales y elementales. Básicamente en los pacientes que tienen gastrostomía, al ser directamente hacia el estómago, se pueden utilizar sin ningún inconveniente dietas poliméricas y de estas, pues sus derivadas, ustedes podrán escoger las especializadas acorde al tipo de patología específica que quieran revisar o también a las metas nutricionales a las que quieran llegar, ¿no? En ese sentido, considerar justamente si necesitan ustedes una dieta que sea a lo mejor normal en la cantidad de calorías o si necesitan una hiperproteica o una hipercalórica. También considerar que se puede hacer la fortificación de las dietas centrales mediante módulos de proteína, inclusive a lo mejor si necesitamos lípidos, un poco cantidad de aceite, etcétera, ¿no? Y también considerar que pues son pacientes que también pueden ser tratados con nutrición enteral artesanal. En cuanto a los métodos de infusión, tenemos la infusión continua, principalmente, bueno, son las 24 horas del día para aquellos pacientes en terapia intensiva que no hayan tolerado bien la alimentación por bolos o aquellos pacientes que puedan tener justo esta extensión en el yeyuno o que francamente no estén tolerando bien la alimentación. Tenemos también la intermitente que se puede dar entre 20 a 60 minutos cada 4 a 6 horas con o sin bomba de infusión, mayor independencia, un método más fisiológico y si es bien tolerada, el volumen de las fórmulas puede incrementar disminuyendo las tomas, ¿no? Entonces, este se me hace, por ejemplo, uno muy práctico en la parte de hospital, porque pues en el hospital tenemos que ser muy sencillos, ¿no? Tenemos enfermería, es quien nos apoya un montón con esta parte, es realmente quien coloca la nutrición y dependemos también de su carga de trabajo, ¿no? Si de por sí ya tienen un montón de cosas que hacer, pues ayudarles también con esa parte. Entonces, podemos ayudarnos mucho, por ejemplo, del turno de matutino, vespertino y nocturno, y entonces a mayor tolerancia podemos hacer las tomas un poco de mayor volumen y dejarlo en menos tiempo, ¿no? Y justo ponerla en estos tres tiempos. O también la alimentación por bolos, que es un periodo muy cortito de tiempo, con intervalos específicos. Te pueden dar mediante bomba de infusión, gravedad, perdón, o por medio de jeringa. Son volúmenes de 240 mililitros aproximadamente, de 3 a 6 veces al día. Se recomienda más que nada en los pacientes que son estables y ayuda a tener mayor independencia y movilidad. También en todo este aspecto, tanto
del tipo de dieta como en los métodos de infusión, tenemos que evaluar siempre la tolerancia individual que tenga cada paciente. Ahora, en cuanto a los cuidados de la gastrostomía, debemos de revisar algunas consideraciones. Primero, en lo relacionado al estoma y a la sonda, que estén en la posición correcta, que esté fijada de manera adecuada, preguntarle al paciente si tiene algún tipo de dolor o molestia alrededor de la sonda, de revisar nosotros también si hay decoloración de la sonda, si hay hinchazón, si hay exudación o pus, si hay fuga de líquido y si el paciente presenta algún tipo de enrojecimiento de la piel alrededor de la sonda. Por eso la importancia de pasar todos los días la visita y de revisar la sonda, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando las tienen con gasas y que se queda la gasa todo el tiempo mientras nosotros lo estamos viendo y nadie, ni los familiares ven, ni enfermería lo ve, ni nosotros lo vemos. En cuanto a la dieta, que la administración esté correcta en cuanto a tiempo, en cuanto a la cantidad, sobre todo porque existen un montón de cuestiones que pueden hacer retrasos en la entrega o en el soporte. La utilización, desde por sí, el procedimiento, ¿no? De en cuánto tiempo le van a poner la sonda de endoscopía, en cuánto tiempo pueden subir, perdón, la endoscopía, si hay tiempo o no para poderlo subir, si es el fin de semana, si hay ayunos solicitados por estudios programados, ¿no? O sea, varias, si no se dio si no se dio la alimentación, si se les olvidó pedir la dieta, ¿no? Muchas cuestiones que pueden retrasar la administración. También tenemos que evaluar la tolerancia, ¿no? La función gastrointestinal. Si el paciente tiene náuseas, vómito o diarrea, por ejemplo, considerar en ese sentido que probablemente puedan ser pacientes que habían estado por la patología de base con una ingesta disminuida y que nosotros ya vamos a empezar con nuestro soporte y le queremos dar ya el 100% de los requerimientos y pues el paciente no lo toleró tan bien. De 20 a 50 mililitros de agua es importante para limpiar la sonda antes y después de la alimentación. Y por supuesto, en todo momento y en el transcurso de la evolución en el que va a estar el paciente con nosotros, tanto en la parte hospitalaria como también en la parte de la consulta, evaluar el estado nutricional para ver mejoras y ver ajustes. Mencionamos también que se puede administrar o se pueden dar medicamentos por parte de la sonda. Aquí quiero mencionarles unas consideraciones que se toman en cuenta en las guías de práctica clínica y también en las guías de ESPEN, principalmente porque no somos ajenos a que la sonda no siempre se va a utilizar exclusivamente para la alimentación. Sobre todo si el paciente tiene problemas, tiene disfagia, tiene problemas para tragar los medicamentos y que también para enfermería en muchos aspectos es mucho más fácil. Se va a realizar, está bien, pero hay que tener consideraciones. Primero es realmente que se confirme la eficacia de utilizar la administración del fármaco, administrar individualmente cada medicamento y se tiene que lavar la sonda antes, entre y después de cada medicamento. Se propone, de acuerdo a las guías ESPEN, 30 mililitros de agua. Las guías de práctica clínica menciona 15 mililitros entre cada aspecto. Los medicamentos que sean sólidos o líquidos se deben de diluir perfectamente bien y administrar con jeringa limpia para su uso oral. Se deben diluir en estos por lo menos en 30 mililitros de agua. Identificar aquellos fármacos que administrados en conjunto con la nutrición parenteral puedan tener alguna interacción fármaco-nutrimento, eso es fundamental, y de preferencia poder tener la opción de tener medicamentos de manera líquida, no muchísimo más fácil, y si no es posible, los medicamentos que son sólidos deben triturarse hasta obtener el polvo muy fino que se mezcle con agua estéril. Aquellos medicamentos de liberación prolongada nunca deben triturarse, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en consideración qué tipo de medicamento puede o no triturarse.
Y en el caso de las cápsulas de gelatina dura, se me ocurre un poco, a lo mejor el omega 3, que si bien lo tenemos de manera líquida, puede ser más caro, pues deben mezclarse con agua estéril previo a su administración. Ahora, ¿qué cuidados específicos se deben de tener para el estómago y en la sonda? Primero, para evitar úlceras o alguna lesión en la pared abdominal o en la forma gástrica, es súper importante realizar una rotación diaria de la sonda. Algunas referencias mencionan que se puede hacer esa rotación de 180 grados, algunos de 360, e inclusive he visto algunos que dicen 360 y un cuartito más. Al final, la idea es que se tiene que rotar la sonda para evitar que se encarne también o que se incruste la sonda, y pues hacerlo de manera hacia un lado y hacia el otro. La ESPEN también menciona justo el empujar o la parte de tracción de la sonda hacia arriba y hacia abajo. Algunas referencias menciona de 1 a 2 centímetros que se pueda hacer estos pequeños jaloncitos. La ESPEN menciona que una vez que ya está cicatrizado el estómago, se puede hacer entre 2 a 10 centímetros este jalón una vez a la semana, y que la sonda puede quedar de 0,5 a 1 centímetro entre la piel y el refuerzo externo. Es decir, que la sonda no debe de quedar al 100% pegado en la piel, ¿no? Sino que puede estar un poquito, vamos a decirlo de esta manera coloquial, como un poco más flojo, un poco más arribita, para que no esté tampoco en contacto tan directo y lastime la piel. Vean aquí en la imagen también cómo se ve que jala un poco la sonda, ¿no? En la parte de la limpieza, durante las primeras 2 semanas y hasta que se forme el tracto del estómago y cicatrice la incisión, se debe limpiar diariamente con agua y con jabón, nada más, y secando muy bien la sonda. La sonda, la zona y todo, y aplicando solución antiséptica. Es muy importante, y aquí en esta imagen que también sirve de ayuda, así que hace referencia a girar, también es importante que en la limpieza, cuando nosotros pasemos la gasa o lo que se vaya a utilizar, de preferencia la gasa estéril, con el agua limpia, se haga hacia un solo sentido, ¿no? Tampoco es frotar, no es tener como que frotar la piel, porque me ha tocado ver, de verdad, incluso en los pacientes hospitalizados que le pusieron una sonda de gastrostomía, que ya nadie los ve y de repente pasamos nosotros y vemos ya la sonda sucia, que cuando la mueves a los pacientes incluso les duele, y que empieza a tener como pedacitos de suciedad. Entonces, limpiarlo hacia un solo sentido nada más y voltear la gasa y volver a limpiar hacia el otro sentido. Entonces, nunca ir como hacia ambos sentidos. El sitio de entrada se puede limpiar con agua y jabón, por lo menos entre los 5 a 7 días posteriores de forma diaria. También la sonda y sus componentes, los anillos de retención y el mismo botón, se deben de limpiar y secar de forma diaria con agua y con jabón. Y una muy importante es que no se recomienda la colocación de las gasas, que mucho sucede cuando los pacientes recién le pusieron la sonda de gastrostomía, regresan, bajan de endoscopía y todo el tiempo le dejaron la gasa, las 24 horas hasta que se utilice. Inclusive están ya utilizando la sonda y aún así el sitio lo tienen tapado con la gasa. El tener la gasa es un medio para que, si nosotros no limpiamos bien con el calor o alguna cuestión, pues se pueda dar algunos microorganismos. Entonces, mejor que quede al aire, no pasa nada, no se va a contaminar porque no tenga gasa. El retenedor también externo, y ya si existe algún tipo de drenaje o lesión periestomal ocasionada en la zona, la ESPEN menciona que se pueden utilizar productos a base de óxido de zinc, que eso es muy bueno, ¿no? Para evitar como cualquier lesión y tratarlas también de manera oportuna si ya se visualizaron. ¿Cuándo retirar la gastrostomía?
pues tenemos que considerar si se va a retirar o si se va a reemplazar. Aquí en estas imágenes les pongo algunos ejemplos de algunas gastrostomías, algunos diseños diferentes. Por ejemplo, en esta el botón, si ven, es una sonda muy chiquita, no es larga. Básicamente aquí está el botón y aquí está el globo que permite que no salga la sonda. Se le pone como un accesorio externo de una sonda y se coloca en la parte del botón, se quita y se pone. Solamente me ha tocado ver, francamente, en el hospital una. Y pues los cuidados son muy importantes de mantener la sonda limpia. También tenemos las que son como más sencillas, que son las sondas como directos, la variedad de precios para también considerarlo. Se retiran una vez que se resuelve el problema por el cual se indicó o por el cual ya no necesita el paciente que tenga este tipo de soporte. La sonda la lesión derivada por la gastrostomía, el estómago se cierra de manera espontánea entre 24 y 72 horas y algunas referencias mencionan que en los próximos días. La decisión por parte del equipo multidisciplinario, es decir, que cuando se esté evaluando, los médicos tratantes mencionen que igual ya no es favorecedor o ya no necesita en este momento la gastrostomía. En la parte de nosotros como servicio de apoyo nutricio, pues justamente relacionado a que después de una valoración nutricional pues oportuna, que nosotros revisemos realmente que se están cubriendo ya los requerimientos a lo mejor por vía oral, ya se pueda suspender para que el paciente continúe con esta nutrición enteral, pero a través de la vía oral. También decisión del familiar y pues del paciente, bueno, considerándolos, ¿no? Y dándoles a entender la situación. Esto lo menciono porque es súper importante. Me ha tocado ver muchos pacientes con disfagia, que se les ha puesto gastrostomía en el hospital y que de repente llegan a la consulta y ya no le están dando, tienen la sonda, pero ya no le están dando nada por la sonda, ¿no? Y entonces, cuando tú haces la evaluación del registro de 24 horas para saber cómo ha estado la ingestión en los pacientes, te das cuenta que dijeron, es que, ¿qué crees? Ya comió media papilla. Y se comió en la mañana, media en la noche, media en la tarde, entonces ya no es necesario. Y cuando tú les preguntas, oye, pero ¿cómo tosió? Pues sí, poquito, pero no hay problema. Eh, Vaya, ¿no? A veces los familiares cuando no están bien orientados y no se les explica, piensan que como ya toleró un poquito por la vía oral, entonces ya, quítenle la sonda para que coma. Y no, se necesita un protocolo muy importante en donde nosotros evaluamos qué tanto se está consumiendo para la consideración de ya retirarlo. Es peor cuando a los pacientes se les retira la sonda antes de tiempo, porque se les va a tener que volver a recolocar en el tiempo y porque, bueno, recuperar, o sea, si de por sí nos tardamos en recuperar lo que probablemente se perdió, cuando se quita el soporte de una manera ya de vámonos, ya no la necesitamos y no se habían cubierto los requerimientos, pues perdemos tiempo como muy valioso y echamos atrás todo lo que logramos. ¿En qué momento se reemplaza? Cuando la vida media, pues aproximadamente de las ondas de gastrostomía es de 6 meses, algunos se pueden utilizar hasta 12 meses, ya se puede considerar. Se puede realizar de forma percutánea, mediante tracción o de manera endoscópica. Se tiene que evaluar la evolución de la enfermedad para considerar, bueno, cómo es el transcurso, si ya es absolutamente necesario que expongamos al paciente la intervención de volverla a colocar o verlo cómo justo va a ser la línea del tiempo y hacia dónde vamos. Y también evaluando la integridad de la sonda, ¿no? Me ha tocado ver sondas muy sucias, que están erosionadas, que cuando tú las ves están tapadas. Justamente me brinqué a lo mejor mencionarlo en la parte de la dieta, pero me ha tocado ver sondas en donde se les administra la nutrición, ya sea la nutrición artesanal o la misma fórmula, y no hacen la limpieza y entonces, o con la parte de medicamentos y que no se limpien bien las sondas, que se van haciendo pequeños y se van atorando y se van obstruyendo y obstruyendo y obstruyendo. Entonces, después, eh, quitar todo ese tapón que se hizo en las ondas es bien difícil
En algunos casos hemos tenido que hacer bastantes cosas que muy poco ortodoxas, pero que necesitamos para conservar la sonda, ¿no? Entonces, sería muy malo tener que exponer al paciente pues a una recolocación de la sonda porque está mal la sonda o por mal cuidada la sonda. Espero no haberlos aburrido mucho con esta parte, pero quiero concluir mencionando que es importante individualizar el tratamiento y que en esto el equipo multidisciplinario entre la parte de los endoscopistas, nosotros como nutriólogos, la parte de enfermería, tenemos un papel bien importante. Tenemos que visualizar desde el principio, bueno, cómo está en las diferentes esferas, desde cómo va a ser la evolución de la enfermedad, cómo va a ser la evolución en la parte nutricional, eh, pues hacia dónde vamos, ¿no? Y para poder tomar las mejores decisiones y poderles ofrecer al paciente las mejores opciones para su mejor toma de decisiones. Eso incluye también desde que ellos puedan aceptar el tipo de soporte. La capacitación oportuna del paciente, del familiar o el cuidador primario, e incluso del equipo multidisciplinario, ¿no? Lo comentamos, esta parte de, vaya, las creencias de no se va a utilizar la sonda hasta que no pasen 24 horas, algunos médicos hasta que no pasen tanto tiempo no se utiliza, entonces, o hasta nosotros hacia enfermería y hacia los médicos, de que si nosotros no estamos en el servicio de nutrición, pues les puedan ayudar y enseñarle al paciente la importancia de la rotación, de mantener la sonda, de la limpieza de la sonda, ¿no? No está de más que todo el equipo lo conozcamos. Y en esto está relacionado la buena comunicación que tengamos con el paciente y el familiar, ¿no? Me gusta mucho en la parte del hospital, el servicio de apoyo a nutrición donde he estado, que los nutriólogos nos tomamos mucho, o el servicio de nutrición nos tomamos mucho el tiempo de ir a ver a nuestros pacientes y que incluso antes de que se vayan de alta, en el transcurso de la hospitalización, les podamos explicar cómo se debe de hacer este manejo y estos cuidados de la sonda. Permite a que si lo dijiste hoy, igual mañana el paciente se le ocurrió una duda y la puede resolver y se pueden ir a casa con la mayor información e incluso ayuda a que tú le enseñes en ese momento al paciente cómo hacerlo, al familiar también o al cuidador, cómo hacer, obviamente si el paciente es autónomo para hacerlo, sino al familiar, para que se vayan bien capacitados en ese aspecto y le pierdan el miedo. Le pierden muchísimo el miedo a tocar la sonda, a decir, no, es que no la quiero jalar porque qué tal si la saco completamente. No, entonces a decirle, mire, no pasa nada, gírela, ¿por qué? Y explicarle el porqué de las cosas, de verdad hace maravillas. El seguimiento oportuno también es súper importante. Y en ese sentido, que nosotros como servicio de nutrición, me estoy enfocando a esta parte del apoyo nutricio, desde la parte del hospital, ¿no? De que pasemos la visita, que revisemos la sonda todos los días, que evaluemos cómo, o sea, todo lo que es la evaluación del estado nutricional y todos los datos que necesitamos del paciente, hasta el momento del alta, darle un plan en donde no solamente venga la parte de cómo se va a administrar y qué se va a administrar, sino cómo se van a dar los cuidados. Y muchas veces hasta tenerlo por escrito funciona mucho. Y también hasta considerar las consultas que tengamos en casa, o si vamos a dar el seguimiento en casa, que sea de manera oportuna, o también si se van a dar estas consultas ya en el hospital, pero que se va a agendar, bueno, muchas veces es importante de decir, tenemos la agenda súper llena y queremos verlo hasta cuando hay espacio, pues creo que eso es muy bueno, ¿no? Tener protocolos muy buenos en donde podamos ver este tipo de pacientes para evaluar cómo ha sido su evolución. En este caso también, incluso hasta tener recordatorios de 24 horas, todo nos puede funcionar muy, muy, muy bien. Les agradezco muchísimo su atención. Cualquier duda, este es mi correo. Pueden escribirme también cualquier comentario, son muy, muy bien recibidos. Y espero que esta plática les haya abierto un poco el panorama de cosas que pensamos que no nos tocan como nutriólogos,
pero que es parte de la terapia integral, ¿no? De lo que ofrecemos a los pacientes y que es una parte fundamental que puede hacer que los pacientes evolucionen de una manera muchísimo más favorable. Muchísimas Al contrario, Jimena, en verdad te agradecemos toda tu experiencia, que en verdad se ve que no, tienes muchísima práctica en el manejo de estos pacientes y lo haces en forma magistral. Entonces, te agradecemos a nombre del instituto, por supuesto, tu participación. Hay algunas preguntas interesantes para que abras tu micrófono y se refieren, bueno, por supuesto, hay felicitaciones, que si se puede realizar ejercicio de menor impacto en pacientes con gastrostomía y si es así, ¿cuánto tiempo se debe dejar cerrada la sonda? ¿Por cuánto tiempo? Muchísimas gracias. Claro que sí, sí se puede realizar ejercicio. Yo, francamente, no he encontrado que haya algún tipo de revisiones sistemáticas, incluso metaanálisis que evidencien exactamente pues la frecuencia, el tiempo o el tipo de ejercicios, pero hay muchas páginas en donde, de hospitales en donde abordan justamente las preguntas hacia los pacientes y se puede realizar caminatas, hay pacientes que incluso corren sin ningún problema. Simplemente se tiene cerrada la vía justo el momento en el que se realiza la actividad física y en realidad debe de permanecer cerrada todo el tiempo. Solamente se abre cuando se va a dar la administración de la nutrición. Pero justamente las ondas de gastrostomía tienen un, pues un dispositivo para cerrarlas, entonces se mantienen cerradas y sin ningún problema. Y creo que en esa parte a mí me falló mucho en comentarles del equipo disciplinario, que también se incluye mucho rehabilitación. Y muchos de los pacientes que tenemos con gastrostomía es porque a lo mejor su estado nutricional en ese momento no les permite incluso mucha movilidad, pero que con ayuda de rehabilitación y los ejercicios que se puedan hacer en cama o de manera sentada, les va a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias. Y también en ese sentido de la rehabilitación, la misma persona que preguntó lo anterior, es una pregunta muy interesante. ¿Cuánto tiempo antes del retiro de la gastrostomía se debe realizar la rehabilitación de la deglución? Básicamente todo el tiempo. Y muy, muy, muy buena pregunta porque realmente lo perdemos de vista, ¿no? Dejamos que los pacientes se vayan con la sonda y pues ya nada más, ¿no? Y no nos importa. Sin embargo, el que está muy al pendiente es el familiar, porque al familiar lo que le urge, y a los pacientes también, es que los pacientes ya coman por vía oral. Entonces, en cada momento en que nosotros también lo tengamos en la consulta, y programemos nuestras consultas, tendremos que evaluar en cada momento cómo va el proceso de deglución. Mm, lo ideal sería hacerlo en el hospital mediante las pruebas necesarias. Sin embargo, una forma a lo mejor en la que nosotros, sin tener el equipo, nos puede funcionar es mucho con el lenguas. Entonces, cuando vemos y lo revisamos y poseemos el lenguas, pues nosotros tenemos el reflejo nauseoso. Entonces, a veces no lo tienen y podemos dar una prueba con un poco de líquido y si empezamos a ver si que tosen, pues de plano no. Pero en todo momento que nosotros lo veamos en la consulta, tanto en el hospital como en casa o que esté en la parte intrahospitalaria, tendremos que evaluar el momento de la deglución y realmente tomar la decisión de cuando ya esté progresando, se pueden hacer todas estas modificaciones en cuanto a las consistencias de la dieta, de los diferentes espesores, y hasta que no se cumpla el 60%, el 40, el 60% no retiramos la sonda. Pero mientras se pueden hacer esos ajustes de ir modificando a lo mejor el 10% por la vía oral y le bajamos a la sonda y lo vamos a ir así progresando. Sí, no hay que tener miedo a ir reintroduciendo alimentos, pero verificando justamente que sí haya deglución, como tú comentas. A ver, hay veces que no te tengo ni que hacer preguntas porque ya las contestas directamente. Muchas gracias.
En el caso de los niños, ¿cómo cambia el abordaje nutricional? ¿Tiene? No me enfoco tanto a la parte de pediatría, la verdad, me dedico más que nada a la parte de adultos, pero sí en esa parte les fallo, perdón. No, 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 para nada, no importa. Realmente tienes muchísima experiencia, ¿no? Probablemente no sea muy diferente, pero pues sí, hay que estar en ese medio. Es común en estos pacientes que sufran estreñimiento Sí, y, mucho. y en ese caso, ¿qué se les daría, no? Porque ya sabes que pues la fibra también tiene su efecto en el estómago, entonces es una pregunta también interesante. Claro, y con mucha razón. Uno es porque generalmente la dieta polimérica ah, se absorbe en la primera parte del intestino, básicamente, ¿no? Es una dieta en general de bajo residuo. Entonces, pacientes que pueden estar exclusivamente con dieta polimérica, que es su única método, difícil, o sea, van a cambiar sus patrones de evacuaciones. Eso ya lo tenemos como visualizado desde el inicio. ¿No? No son pacientes que van a producir bolos eh, fecales en ese aspecto. Y la otra también parte que influye muchísimo es que son pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen poca movilidad. ¿No? Son pacientes que a lo mejor ya están en casa, a lo mejor que son secundarios a eventos cerebrovasculares y que regresan a casa ya con la gastrostomía o algún problema neurológico y que no tienen tanta movilidad, aparte por los estragos que ha hecho la enfermedad y el estado nutricional, que pierden muchísima masa muscular. Entonces, entre la movilidad, que la dieta es de bajo residuo y otra cosa que creo que es fundamental, y me ha pasado mucho en hospital y debo de confesar que en algún momento yo en mi crecimiento pues no lo pierdes de vista. Pierdes la noción, o sea, como que te dedicas a solamente dar la alimentación y pierdes la noción de que el paciente también requiere su requerimiento hídrico de forma normal. Y entonces, muchas veces por cubrir los requerimientos, incluso pones dietas más altas en energía que justamente sacrifican la parte del agua en la formulación de las dietas, tienen menor cantidad de agua para poner mayor cantidad de energía y no ponemos la cantidad suficiente de agua, de líquido, y no pensamos en el aporte hídrico, ¿no? Entonces, cómo se puede evitar? Justamente teniendo también, pues, bien establecido, dar el requerimiento hídrico que requiere nuestro paciente en conjunto con la dieta, que tenga un buen estado en ese aspecto. Justamente con la rehabilitación y la movilidad, incluso yo les comento a los familiares que les soben la pancita, por ejemplo, bueno, toda la parte, de manera muy coloquial, ¿no? Que les soben como en toda la zona con movimientos circulares, y el cambio de la dieta también puede ser muy bueno porque a lo mejor tenemos que cambiar a un tipo de dieta con fibra, ¿no? Y que nosotros al poner una dieta con más cantidad de energía sacrificamos también la parte de la fibra, entonces podemos hacer las modificaciones de, de una dieta con fibra. En algunos casos sí hemos recomendado, por ejemplo, lactulosa, también, pero siempre y cuando también tenga su requerimiento de agua bien, porque si das lactulosa y no das tampoco agua, pues no funciona. Y ayudarle al paciente con la movilidad, a veces moverle las piernas y todo eso puede ayudar mucho, mucho en casa. Muchísimas gracias. Si tienes algún tip, también yo te lo iba a preguntar para destapar las ondas. Hablabas de algunos métodos poco ortodoxos, ¿no? Pero el Sí, agüita caliente, algo más. exacto. Sí, justo el agua caliente a mí me ha funcionado muy bien. Me funciona muy bien agarrar la sonda, ir moviéndola, apachurrándola cuando le pongo agüita caliente, y ir justo apachurrando. Y bueno, algo de las sesiones académicas que he visto en este momento y que he visto a tantas personas tan increíbles, que justo mencionan, bueno, la realidad entre lo que dicen las guías, cómo es, pero también cómo mencionan su experiencia y lo que han dicho en sus hospitales, ¿no? Lo que realmente, pues a veces se hacen, justo estos métodos poco ortodoxos. En casos muy extremos, si bien no se sugiere como de, para todo, siempre que se tapen, hemos utilizado enzimas pancreáticas y sí ha funcionado, pero tampoco es como que, pues cada vez que se tape, pues enzimas pancreáticas, ¿no? Justo la prevención sería lo ideal, ¿no? Pero pudiera ser en casos muy extremos para tratar de salvarlo el uso de enzimas pancreáticas.
Muy bien, muy interesante y sí, eso ya se ha documentado en alguna ocasión. Oye, los multivitamínicos que se administran junto con la alimentación enteral, ¿tienes como alguna recomendación? ¿En qué tiempo se hace? ¿En qué forma se hace? ¿Se hacen molidos? ¿Se hacen como bebés, ¿no? Que son en líquido de recién nacidos. Hay formulaciones específicas en nuestro país o en Estados Unidos o en algún otro país, que nos puedan. Sí, yo crecí en un hospital en donde en el hospital le dábamos dieta polimérica y bueno, teníamos la suerte de que le dábamos el multivitamínico intravenoso, ¿no? Ahí no había problema. Pero cuando se iban de alta, como no era posible darle la nutrición polimérica por cuestiones, ya se cambiaba a la nutrición artesanal, que también funciona bien. Y justo en nuestros planes de la alimentación artesanal mencionábamos el uso de un antivitamínico como de forma diario dentro de la preparación. Lo ideal es separarlo, hacer la dilución en agua, que se disuelva muy bien y pasarlo, ¿no? Eh, Puede pasarse la alimentación y posterior se puede pasar el multivitamínico, no hay inconveniente en ese aspecto, pero siempre y cuando esté bien triturado, que justo no quede la parte del sedimento y diluir muy bien como toda la parte del sedimento y pasarle agua también posterior a que se ponga. Y hay multivitamínicos también que, sobre todo en presentaciones infantiles, que se pueden, que son de manera líquida, entonces también se pueden utilizar esos suplementos multivitamínicos. Muchísimas gracias. Tocaste un tema muy importante. Eh, Me gustaría saber tu opinión sobre las fórmulas artesanales. Cuando sí, cuando no, y lleva cuidados especiales, porque pues también la economía, ¿verdad? Claro, Nuestro país. Entonces, ¿cuál es tu opinión, por favor? sí. Creo que he tenido experiencia en esa parte de mis primeros pacientes que vi en casa, justo con gastrostomía. Creo que mucho es la educación que tenga el paciente y el familiar, ¿no? Y hace poco estuve en una plática maravillosa de la nutrición artesanal y funciona igual de bien que una nutrición estandarizada, bueno, una polimérica, ¿no? Creo que el punto aquí es la individualización del paciente. Creo yo que si hay posibilidades de tener de que se pueda dar la dieta artesanal junto con los cuidados, considerando que pues hay mermas, cómo se tiene que colar adecuadamente bien, cómo se puede hacer todo el procedimiento y si se le enseña al paciente, se puede aplicar. Y que en muchos momentos tener la dieta polimérica de rescate o, por ejemplo, en momentos en donde se van a ir o van a salir o incluso van a las consultas y no les dio tiempo de prepararlos, pueden utilizar, o sea, se puede combinar las dos, no es exclusivo una u otra, ¿no? En cualquier momento. Sí, creo que ahora son mucho más, se han vuelto un poco más caras las dietas poliméricas, pero que también hay opciones, ¿no? Hay opciones mucho más económicas y que nosotros haciendo adecuaciones, a lo mejor agregando aceite o poniendo como, enriqueciendo más las fórmulas se pueden hacer. Entonces creo que es totalmente la parte de que ambas funcionan, individualizar, y hay pacientes que también se sienten mucho más seguros con el hecho de que sean alimentos de forma normal, ¿no? Para ellos. Y hay pacientes que prefieren las fórmulas, ¿no? Entonces, ambos manejos son correctos. Y quizá una parte de la preparación de esas fórmulas artesanales, de colar bien los ingredientes, Exacto, de quizá combinar los ingredientes con un cierto orden. Por exacto. algo hay un cierto orden. ¿Cuál sería el orden que tú recomiendas? Ah, no lo tengo muy a la mano, pero hay unas, se los voy a compartir si me dan oportunidad, justamente porque hay ciertos alimentos que se pueden poner, por ejemplo, el pan de caja, algunos tipos de vegetales, porque también hasta el color es importante, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se utilizan zanahorias, pueden llegar a veces a manchar un poco la sonda, o a veces ves la sonda
que se ven manchadas, pero también es por parte de las vallas, se van desgastando con el tiempo, ¿no? Y también la limpieza. Entonces, denme oportunidad de eso de comentarles como bien precisamente el orden y para que lo podamos como tener presente. Muchas Y gracias. también, perdón, y también creo que es muy importante en las guías de práctica clínica de nutrición enteral, vienen justamente algunas preparaciones que se sugieren. Eso me parece muy interesante también. Sí, claro, unos ejemplos. Son muy buenas Ujú. las guías que se han publicado. Em, Hablan un poco de si en los mayores de 80 85 años hay alguna contraindicación. Ay, perdón, no, ya no te escuché. En personas mayores de Ay, sí. 80 85 años, si hay alguna contraindicación de esta gastrostomía, me imagino por la fragilidad de la piel, por el Mm. envejecimiento del tubo digestivo, por alguna razón o no. No por el hecho de ser persona mayor, no se puede utilizar la terapia. Al final de cuentas, cualquier procedimiento, aunque sea de mínima invasión a procedimientos, tiene un riesgo, como en todo. ¿No? Incluso estos pacientes adultos, jóvenes, incluso el hecho del estado nutricional afectado o desnutrición ya es un factor de riesgo para cualquier procedimiento. Eso es una realidad. Eh, las personas mayores con esta parte de la sarcopenia, de la fragilidad, la disminución de la masa muscular, también pueden tener ciertos riesgos, pero creo que ayuda mucho la valoración del endoscopista, ¿no? Que evalúe bien y de nosotros de poner en mejores condiciones a los pacientes, a lo mejor se da la oportunidad de que tengamos tiempo de nutrirlos igual previamente a lo mejor con nutrición parenteral antes de que se les vaya a colocar la sonda para ponerlos en mejor condiciones y que puedan entrar al procedimiento sin ninguna. Una de las ventajas, creo yo en particular, digo, no soy endoscopista, pero que sí, en la parte de la literatura y lo que yo he visto realmente en la práctica, es que las gastrostomías percutáneas son mucho más nobles en ese sentido, ¿no? Son de menor riesgo. Solamente hacer la valoración integral del paciente, qué medicamentos tiene, todo, y poder programarlos oportunamente. Y si nosotros tenemos chance de mejorar su estado nutricional previo, no habría problema. Pero como todo procedimiento, aunque sea mínimo, pues puede haber riesgos, ¿no? Gracias. Preguntan si se sugieren probióticos en caso de intolerancia, si hay alguna indicación, algún beneficio. En general, bueno, ya está documentado que el uso de probióticos te puede ayudar muchísimo en cuestiones, por ejemplo, de diarrea o estreñimiento, ¿no? Creo que esas recomendaciones a manera general también aplican para los pacientes con gastrostomía, ¿no? O sea, cualquier situación que tú tuvieras alteración del tracto digestivo, se pueden dar probióticos sin ningún inconveniente. Sí, no he revisado, tendría que revisar exactamente si pasa algo. Digo, los probióticos vienen en cápsulas si se alteran o en algo cuando en la parte de la dilución, solamente tendría que revisar ese aspecto muy puntual, supongo que no, pero si están bien diluidos y todo, adelante, los probióticos se pudieran dar, o hay probióticos en polvo, es cierto, también eso se pudieran utilizar para que se diluyan y ya. Muchísimas gracias. Eh, También, bueno, hay muchas felicitaciones por todos lados, ¿no? Gracias. Em, la consulta, ¿cada cuánto la sugerirías? O ir a casa del paciente o que venga al consultorio, ¿cada cuánto? Creo que eso es muy bueno porque creo que en esta parte de la nutrición hemos cambiado y tenemos esto maravilloso que es la nutrición en casa, ¿no? Y que nosotros tengamos esa facilidad de movernos y dar consulta en casa, sobre todo a este tipo de pacientes que les cuesta trabajo ir al hospital o que necesitan su movilidad, estaría perfecto. Yo, dependiendo de cómo vaya la evolución del paciente, se pueden ir de alta y lo puedo ver más o menos a los 15 días, pero creo que a lo mejor es algo muy personal, pues el estar en contacto como todo el tiempo, ¿no? Creo que es el hacer la confianza con el paciente y el familiar, de que en cualquier momento que tengan dudas te puedan escribir,
ayuda mucho a que si ya tienes programado tu consulta al inicio, los primeros 15 días para ver el apego, o a la semana inicialmente para ver cómo se apega, después 15 días, después ya el mes y que ya los puedas dejar, pero dejar todo el tiempo la comunicación para que te pueda hacer más fácil. Ya pacientes que ya están bien controlados, puede ser una vez al mes, o incluso ya igual dejarlos un poquito más de tiempo. Gracias, Jimena. Hay algunos fármacos que no se deben dar con alimentos en la gastrostomía que puedan afectar todo este movimiento de, pues, de la fórmula que le estás dando, artesanal o no, a estos pacientes que la precipiten dentro de la sonda. Porque, bueno, sí hay fármacos que por vía oral se pueden o no se pueden dar con alimentos. Por ejemplo, hormona tiroidea siempre se antes, una hora antes, ¿no? Hay unos medicamentos que se dan con los alimentos, como muchos antibióticos, ¿no? Y también todas estas cápsulas de gelatina, estas cuestiones muy prácticas, ¿no? Que no vayan a interferir con la labor que tú haces, Jimena. Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, me ha tocado muchos pacientes, por ejemplo, y personas mayores en particular con anemia, que son candidatos a darles hierro, por ejemplo, ¿no? Eh, es muy agresivo. En muchos pacientes no lo toleran también. Se supone, bueno, el hierro se tiene que dar separado, no en conjunto con los alimentos. Pero sí hay situaciones en que, por ejemplo, yo sí he mencionado que para evitar mejor que tengan mejor tolerancia y no sea tan irritante, se pueda dar en conjunto. Pero sí, justo hormona tiroidea también se tendría que dar de forma separada, aunque sea por la parte de la gastrostomía, pero sin problema. Otros medicamentos, es que estoy pensando como cuál, ¿qué otro ejemplo? Si se agrega una pregunta que también es muy Ujú. interesante, los medicamentos de liberación prolongada, que no se trituran, cómo se diluyen. Sí, es Sí, todo justo un la mente, tema. sí, es que es todo un tema con la parte de la parte de la interacción y de forma de diluirlo, porque al final de cuentas, si el paciente no puede tolerar utilizar la vía oral por a lo mejor problemas dilutorios, pues tienes que utilizar la gastrostomía. Las guías de práctica clínica solamente justo mencionan que se tienen que diluir estos, o sea, no triturarlos, se tendrían que poner la pastilla y mover hasta que se diluyan, hasta que estén bien y se puedan administrar por la sonda, pero bien diluidas solamente. Pero sí, creo que algo que sería interesante y que yo no he encontrado, no me he enfocado a verlo, es qué tanto, si tienen la misma acción o si algo, o que no haya ningún problema de que realmente se administre. Perdón, o sea, me refiero al hecho de que se ponga el medicamento y que realmente pase bien completo el medicamento después con agua y todo y que no haya ningún problema de que realmente se esté dando la dosificación adecuada, ¿no? Probablemente esto, Jimena, requiera ajuste del médico, ¿verdad? Es algo como un poco Sí. complejo, entonces, de liberación prolongada, entonces ya se cambia esto, ¿no? Porque se altera mucho la función gastrointestinal y todo, Ujú. y quizá menores dosis más frecuentes, pero sí es todo un ejercicio incluso de farmacólogos, ¿no? Que Sí, ayudaran en esto, porque sí, 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 es una pregunta muy complicada de contestar. Eh, pues te digo que hay muchísimas muchas felicitaciones gracias. y aquí para cerrar, en tu experiencia, ¿cuál entonces sería el papel del nutriólogo? En la indicación, sí o no, en el inicio, bueno, tú propones incluso a las 2 horas, ¿no? En el manejo físico, nosotros podemos manipularla. En la educación del paciente, sobre todo de sus familiares, un poquito a manera de cerrar el tema tan importante. Definitivamente creo, vaya, yo lo voy a decir, soy nutrióloga, ¿no? Por supuesto que le voy a dar todo el highlight a esto tan bonito que hacemos. Tenemos un papel bien importante y creo que todavía falta
que los mismos nutriólogos nos demos esta importancia y que sepamos el papel tan importante que tenemos, que no es solamente la parte de enfocarte en nutrición, ¿no? Y que justo la comunicación y el equipo multidisciplinario, todo al final del día, todo nuestro quehacer clínico y todo lo que esto que nos debe de apasionar es por bien al paciente. No hay de más. Entonces, la comunicación que tengamos con el médico, con los fisioterapeutas, con enfermería, que eso también quiero reconocer muchísimo la gran labor que hace enfermería, y que en conjunto, platicando como servicios, bien, podemos dar un buen manejo, ¿no? Y el papel que nosotros podemos tener de no solamente es lo que hace el nutriólogo en hospital, eso es creo que eso es algo muy importante, sino que ahora nosotros también tenemos un papel tan importante para dar consultas en casa y dar ese seguimiento en casa. Y creo que muchos de los pacientes hacen mucho clic y mucha comunicación y se sienten muy apoyados también con nosotros en el área de nutrición, ¿no? Al final comer es, pues comemos hasta cuando nacemos, lo primero que hacen es bautizo, o felicitación, comida, ¿no? Es algo tan inerte en nosotros. La parte, digo, tenemos un día especial en donde vienen nuestros seres queridos y les ponemos comida, ¿no? Que es algo tan sensible que justo el apoyo que nosotros podemos darle a los pacientes, porque se sienten solos cuando dicen es que no como, les da mucha impotencia no comer por vía oral, y cuando les explicas bien y das ese asesoramiento, creo que hace que los pacientes mejoren mucho. Entonces sí, definitivamente tenemos una gran labor, tenemos mucho campo y ojalá que esto llegue a mucho, o sea, que más nos animemos a hacer esta parte de en casa también. Ay, Jimena, muchísimas gracias. Mira, te agradecemos a nombre del instituto. Realmente toda la experiencia que nos supiste transmitir en la forma como lo hiciste, la forma magistral, y sobre todo que pues se asoma una parte tuya muy humana, muy cercana a los pacientes y que realices tu trabajo con mucho cariño, con mucho profesionalismo y además actualizándote completamente pues en todos los temas. Entonces, en realidad te agradecemos de corazón pues esta ponencia tan bonita. Te vamos a volver a invitar y te Gracias. queremos agradecer por parte del Instituto Aranza, por favor. Muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias, maestra, por tan excelente ponencia. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga el presente constancia a la maestra en clínica Jimena Fuentes Servín por su brillante participación con el tema gastrostomía. Muchísimas También gracias. al equipo que hizo todo esto posible. Y también se Muchísimas les hace la gracias. invitación el próximo martes 14 de noviembre de 9 a 10 con el tema de fuerza de presión de riesgo nutricional con la licenciada en nutrición clínica Jessica Pérez Olivera. Muchas gracias. Y también recordarles que estas sesiones se quedan grabadas en YouTube y en el Facebook del instituto. Muchas gracias.